Al terminar de leer El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, surgió la pregunta, ¿por qué no lo leí antes? No lo sé. Realmente no lo sé. En palabras de un amigo, está buenísimo. Realmente está buenísimo. Hola, bienvenidos a este canal donde tenemos la oportunidad de compartir algunas ideas sobre lectura, libros, cine y temas afines, especialmente libros, que son mi pasión. Pero me van a disculpar, no puedo evitarlo, estoy contenta. Un minuto de presunción antes de comenzar con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y no voy a presumir de estas bellezas ediciones especiales de Spider-Man. Acá hay otras más de Marvel, porque no son mías, son de uno de mis hijos que me lo ha prestado para el video. Voy a presumir, sin embargo, de este libro. Novelas completas de Jane Austen. Lo compré en línea, se demoró un poquito en llegar, pero valió la pena. Está muy bonito, es una presentación muy cuidada y a pesar de la cantidad de páginas que tiene, no corre el riesgo de deshojarse. Y en esta edición tenemos Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, Mansfield Park, Emma, La Abadía de Notting Hill, Persuasión y Lady Susan. Lectura para rato, además que es multifuncional. Definitivamente puede servir como un arma de defensa personal. Con esto fácil noqueamos a alguien y también sirve para hacer pesas unos cuantos días con este libro y voy a tener más músculos que Thor. Definitivamente. Si te gustan los relatos de ciencia ficción, de terror, de misterio, policiales, este relato es para ti. Es verdad que lo leí en línea, sin embargo tenía en casa esta edición que lo compré para mis hijos cuando eran niños, hace muchos años ya. Lo compré porque traía ilustraciones y cuando se trata de niños o jóvenes muy jóvenes, si el libro tiene ilustraciones es un punto a favor. Si queremos que se acerquen a los libros es una buena idea. Y seamos sinceros, a los adultos también nos gustan los libros ilustrados. La única desventaja de este tipo de ediciones dirigidos a niños o jóvenes muy jóvenes es que suelen resumir las obras. Sin embargo, en este relato en particular no se pierde mucho porque el libro original es muy breve. El relato original lo lee uno en 3 horas, 4 horas, una lectura calmada, sosegada, sobrado para terminar de leerlo. No hay pretexto entonces para distraerse un ratito en medio de tanto caos que nos rodea. Una lectura, un poquito de calma. Robert Louis Stevenson, escritor nacido en Edimburgo, Escocia, en 1850, el 13 de noviembre, y falleció en Bailina Apia, Samoa, el 13 de diciembre de 1894. Falleció bastante joven a causa de la tuberculosis, enfermedad que hoy es superado con el tratamiento médico adecuado, pero en esa época ser diagnosticado de tuberculosis significaba muerte a corto plazo. Desde niño tuvo problemas de salud, principalmente respiratorios, de modo que pasó mucho tiempo en casa. Alguien que influyó en su vocación literaria fue su niñera, que solía contarle historias que entretenían su encierro por salud. Su familia era de buena posición económica por línea paterna, la mayoría eran constructores de faros, muy reconocidos por cierto. Esto llevó a Stevenson a estudiar ingeniería, pero lo dejó y decidió estudiar derecho. Ejerció muy poco tiempo y se dedicó de lleno a la literatura. En Samoa lo llamaban Tusitala, que significa el que cuenta cuentos, un narrador de cuentos, y eso era él, un excelente narrador. Ahora veamos El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Probablemente me equivoque, pero es mi opinión. No creo que haya una persona en el mundo que sea totalmente buena o totalmente mala, según nuestros parámetros de moral que siglos de civilización han ido cimentando en nosotros. Es más, hay muchas cosas que hoy son duramente criticadas, pero en otros tiempos eran aceptadas como norma. Lo que hace años era un escándalo, hoy no llama la atención. Es un hecho que buscamos el bien común y todo aquello que vaya en contra de eso ha de ser rechazado.
Y desde que nacemos, nuestros padres comienzan a enseñarnos lo que está bien, lo que está mal, mentir es malo, robar es malo y así sucesivamente, de manera que nuestro comportamiento se adecua a ello. Quizás haya quien quiera, sin embargo, a veces hacer algo que está prohibido sin sufrir las consecuencias de sus actos, y no me refiero únicamente al rechazo de la sociedad o al castigo que sus acciones merezcan, sino que aún su conciencia, especialmente su conciencia, no lo recrimine. ¿Qué pasaría si eso fuera posible? Es sobre este punto que giran las reflexiones del relato. El capítulo que más me gustó fue precisamente el último, donde el autor, a través del personaje, comparte reflexiones sobre el bien y el mal, pero también la hipocresía que de alguna manera existe en la sociedad, donde encontramos personajes públicos que son imagen de honestidad, honorabilidad, credibilidad, y luego descubrimos que no era sino una máscara. ¿Por qué le pedí prestado a mi hijo sus revistas del Hombre Araña? No solo porque soy fan del Hombre Araña. No pude evitar relacionar a Jekyll y Hyde con los superhéroes, en especial con Hulk, y sin ánimo de adelantarles la trama del relato tengo que decir esto. Encontramos a Jekyll que bebe un brebaje y se transforma en Hyde, y como tal actúa como un ser primitivo en el sentido de que no hay leyes morales ni legales que repriman sus acciones. Hace lo que quiere. Se deja llevar por la violencia, por sus apetitos carnales, no le importa hacer daño, herir, matar, agredir. Ahora recordemos a Hulk. El Dr. Banner, a causa de un accidente, se transforma en Hulk y esta criatura no conoce reglas, es violencia primitiva y muy difícil de controlar. El Dr. Jekyll tiene conciencia de lo que hace Hyde, sufre, se arrepiente, quiere controlarlo, incluso llega a desear eliminar a esta criatura que es, como dice uno de mis hijos, maldad pura. Y cuando logra recuperar su personalidad de Jekyll, se esmera por hacer el bien como compensación por el mal que hace Hyde. Pero la angustia lo consume porque esta criatura vuelve a salir a la superficie y cada vez es más difícil controlarlo. Pero Hyde no tiene conciencia de lo que sufre Jekyll. Lo mismo sucede con Banner y Hulk. Y creo que aun si Hyde tuviera conciencia del sufrimiento de Jekyll, no le importaría. Una de las reflexiones que me llamó la atención es la idea de que el brebaje exacerba y saca al exterior a ese otro yo que está escondido bajo capas y capas de civilización. Sin embargo, la idea es, ¿por qué ese otro yo no es incluso más bueno, más espiritual que el mismo Jekyll? Y la respuesta está en el último capítulo. Sí, es necesario leer hasta el final. Es interesante cómo el autor va revelando el misterio poco a poco. Al inicio no sabemos quién es Hyde, qué relación tiene con Jekyll, por qué éste está sujeto a él. Utterson, abogado y amigo de Jekyll, es quien va descubriendo el misterio a través de sus investigaciones. Con él vamos encontrando las respuestas a las preguntas que van surgiendo. Una sospecha de Utterson, por ejemplo, es que Hyde probablemente conoce algún oscuro secreto de la juventud de Jekyll y lo tiene bajo chantaje. Pero no puede imaginar qué tan terrible podría ser ese secreto como para nombrar heredero universal de sus bienes a Hyde si algo le sucede o si desaparece por más de 3 meses. Utterson se pregunta por qué lo favorece, lo defiende. Sospecha que lo ayuda a escapar incluso cuando Hyde comete un terrible crimen. Pero Stevenson mantiene el suspenso hasta los últimos capítulos, donde a través de la carta de Lanyon, un médico amigo de Utterson y Jekyll, y otra carta de Jekyll, encuentra por fin la increíble y terrible verdad. Al terminar de leer este libro, no pude evitar pensar, antes de juzgar a otros, recordemos que tenemos quizás nuestro Hyde. Pero, al igual que Dante en la Divina Comedia, podemos recurrir a la razón y la virtud para dominar al hombre natural.
a nuestro ser natural. Los superhéroes también son Jekyll y Hyde. No toman un brebaje, algunos utilizan una máscara o un antifaz o lentes que les permite actuar de formas que su yo público nunca podría hacerlo, solo que afortunadamente es un Hyde altruista que lucha por la justicia. De todos los superhéroes, definitivamente el que cumple con la premisa es Hulk. Tanto Banner como Jekyll, en aras de la ciencia, buscando respuesta a preguntas que quizás no debieron formular, terminan separando su yo civilizado y su yo más primitivo y salvaje. Según Stevenson, todos tenemos inclinación a hacer el bien o a hacer el mal. A lo largo de los años vamos definiendo cuál de los dos ha de vencer y gobernar nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo he disfrutado grabándolo y que se animen a explorar la narrativa de Robert Louis Stevenson. En palabras de Sabater, es un autor con encanto y los va a encantar. Quien no ha oído, por lo menos, ha oído hablar de La Isla del Tesoro, ese clásico entre clásicos, y si se animan a leerlo lo van a disfrutar muchísimo. También es verdad que no estoy subiendo videos con la frecuencia que lo estaba haciendo o con la que a mí me gustaría, pero ya les he comentado, soy profesora y mi trabajo es muy demandante. Amo mi trabajo, lo disfruto mucho, pero también es cierto que exige mucho tiempo preparar clases, revisar evidencias, comunicarse con los estudiantes, con los padres, etcétera, etcétera. Sin embargo, paciencia, no lo digo por ustedes, sino a mí. Paciencia, ya tendré oportunidad de ir compartiendo poco a poco todos estos temas que me gustan muchísimo y así como yo lo disfruto, me gustaría también que otros pudiesen disfrutarlo. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal y que formes parte de esta pequeña pero hermosa comunidad. Cuídate mucho, recuerda que la salud es lo más importante, es fundamental. Bendiciones.